En esta historia, oscuros secretos se esconden detrás de sonrisas perfectas. Santiago López, un exitoso empresario, vive una vida aparentemente envidiable junto a su elegante esposa Isabel y su hijo Emiliano. Pero todo cambia cuando, después de una copa de vino, un trágico accidente automovilístico deja a Santiago entre la vida y la muerte. Isabel, la atenta esposa, sorprendentemente mantiene una calma perturbadora al recibir la noticia del accidente, mientras la casa comienza a envolverse en una atmósfera de misterio y desconfianza. Mercedes, la fiel empleada, empieza a notar comportamientos extraños, escuchando conversaciones secretas y presenciando encuentros sospechosos. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Isabel para conseguir lo que quiere? Prepárate para una historia de traición, valentía y revelaciones, donde las máscaras caen y la verdad sale a la luz. Ahora vamos a conocer todos los detalles de esta historia llena de misterios y giros inesperados. Santiago López era un hombre de éxito, respetado por todos en la Ciudad de México. Su vida parecía perfecta, casado con la elegante Isabel y padre de Emiliano, de apenas 6 años, fruto de su primer matrimonio. Isabel, una mujer refinada, siempre era vista en eventos de alta sociedad, y a los ojos de todos, vivían una vida de lujo y armonía. Santiago adoraba a su hijo, pero Emiliano parecía tener una relación distante con su madrastra, quien nunca mostraba mucho cariño por él. Esa tarde soleada, Santiago se despidió de la familia después de almorzar. Isabel, de manera inusual, insistió en que probara un vino nuevo que había comprado. Santiago dudó, pero sin querer causar molestias, aceptó la petición de su esposa y bebió una copa antes de salir hacia una reunión importante. No podía imaginar que ese simple gesto cambiaría para siempre el curso de su vida. Mientras conducía por las transitadas calles de la ciudad, Santiago comenzó a sentirse extraño. Un leve entumecimiento se apoderó de sus sentidos. Al acercarse a una curva peligrosa, perdió el control del coche y todo ocurrió demasiado rápido. El sonido de los frenos, el violento impacto y el silencio que le siguió marcaron el inicio de una tragedia. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Santiago inconsciente, en estado grave, luchando por su vida. Mientras llevaban a Santiago al hospital, Isabel recibió la noticia del accidente con una calma perturbadora. Agradeció a los médicos, pero no mostró la emoción esperada de una esposa en tal situación. Emiliano, confundido y asustado, buscó consuelo en Mercedes, la empleada de la casa que siempre lo había cuidado con cariño. Algo en la reacción de Isabel inquietaba profundamente a Mercedes. Con Santiago en coma, la mansión López parecía más fría y silenciosa que nunca. Isabel continuó con su rutina, aparentemente indiferente al destino de su esposo. Se ocupaba con cenas y compromisos sociales, mientras Emiliano se apegaba cada vez más a Mercedes. El niño sentía la ausencia de su padre, y la frialdad de Isabel solo aumentaba la incomodidad que ya existía entre ellos. Mercedes, quien siempre había sido una figura silenciosa en la casa, comenzó a observar a Isabel con nuevos ojos. Había algo en la postura de su patrona que no parecía correcto. Durante las semanas que siguieron al accidente, Isabel comenzó a hacer llamadas frecuentes y secretas, saliendo de la casa en horarios extraños, siempre volviendo con una expresión satisfecha. Mercedes, que desde hacía tiempo conocía la dinámica de esa familia, empezaba a sospechar que había algo más en el accidente de Santiago que un simple descuido al volante. La preocupación de Mercedes aumentaba a medida que Isabel se distanciaba cada vez más de Emiliano. El niño, que ya había perdido a su madre biológica y ahora enfrentaba la posible pérdida de su padre, sufría por el abandono emocional de su madrastra. Isabel parecía molesta con la constante presencia del niño, dejando claro que su interés estaba en otros asuntos, que cuidadosamente mantenía en secreto. Ese comportamiento frío contrastaba aún más con el cariño que Mercedes le ofrecía al niño. Cierta noche, mientras arreglaba la cocina después de la cena, Mercedes escuchó a Isabel al teléfono. Hablaba en voz baja, pero algunas palabras llamaron la atención de Mercedes. «No te preocupes, todo va según lo planeado». La empleada se congeló. ¿Qué estaría planeando Isabel? ¿Fue realmente una coincidencia ese accidente? Las dudas comenzaron a formarse, y Mercedes sabía que para proteger a Emiliano, y tal vez incluso la memoria de Santiago,
Necesitaba descubrir la verdad. Los días pasaban lentamente en la mansión, y la ausencia de Santiago se sentía cada vez más en la falta de su voz y de su energía. Lo que antes parecía ser solo un trágico accidente, comenzó a parecer algo más siniestro a los ojos de Mercedes. Recordó el día del accidente cuando Isabel insistentemente pidió a Santiago que bebiera el vino durante el almuerzo. Ese recuerdo, antes insignificante, ahora parecía un detalle crucial. Mercedes sabía que debía ser cautelosa. Isabel era una mujer astuta y observadora, y cualquier movimiento en falso podría poner a Mercedes en una posición peligrosa. Decidida a investigar, comenzó a buscar respuestas discretamente. Una mañana, mientras Isabel estaba fuera, Mercedes entró a la oficina de la pareja y revisó los cajones en busca de cualquier pista. Entre papeles de negocios y documentos personales, encontró algo inesperado: una receta médica para un medicamento potente que podía causar somnolencia y desorientación si se mezclaba con alcohol. El descubrimiento estremeció a Mercedes. Si ese medicamento se había mezclado con el vino, podría explicar fácilmente por qué Santiago perdió el control del coche. Con el corazón acelerado, comenzó a conectar los puntos: el comportamiento extraño de Isabel, sus salidas sospechosas y ahora la presencia de ese medicamento. ¿Estaría Isabel involucrada en el accidente de Santiago? Y, si lo estaba, ¿cuál sería su verdadero motivo? Mercedes sabía que sin pruebas concretas no podía acusar a Isabel de nada, pero cada detalle que descubría aumentaba su desconfianza. ¿Qué más podría estar oculto en esa casa? Isabel parecía haber calculado cada paso cuidadosamente, y Mercedes no estaba segura de hasta dónde estaría dispuesta a llegar para alcanzar sus objetivos. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y Mercedes sentía que el tiempo estaba en su contra. Mientras Santiago permanecía en coma, Isabel hacía visitas cada vez más espaciadas al hospital. Siempre salía de la casa con una expresión serena, como si cumpliera con una obligación social, pero Mercedes sabía que no había ningún amor genuino en las acciones de su patrona. Una tarde, Isabel fue al hospital sola, pero algo inesperado sucedió. Mercedes decidió seguirla, disfrazada entre las personas que esperaban en la recepción. Escondida detrás de una columna, Mercedes observó a Isabel conversando con el médico encargado del tratamiento de Santiago. La conversación parecía normal, pero la expresión de Isabel era de impaciencia, como si esperara una noticia que no llegaba. Cuando el médico se alejó, Mercedes se acercó discretamente para intentar escuchar algo más. Fue entonces cuando Isabel, sin darse cuenta de que estaba siendo observada, murmuró algo en voz baja: «Necesito una solución. No puedo esperar para siempre». La frase resonó en la mente de Mercedes. ¿Qué quería decir Isabel con eso? ¿Estaba esperando que Santiago nunca despertara? La duda invadió a la empleada, y su urgencia por descubrir la verdad aumentaba. Isabel claramente tenía otros intereses además de la recuperación de su esposo, y Mercedes sentía que algo terrible se estaba planeando. De vuelta en la mansión, Isabel actuaba como si nada hubiera pasado. Recibió a una amiga para el té de la tarde y conversó sobre temas triviales, pero Mercedes no podía quitarse de la cabeza las palabras que había escuchado en el hospital. Si Isabel estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para deshacerse de Santiago, Mercedes tenía que actuar rápido. La única pregunta era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Isabel para asegurarse de que su plan tuviera éxito? Las semanas pasaron y Santiago seguía en coma, mientras Isabel se volvía más misteriosa. Mercedes, cada vez más desconfiada, notaba que su patrona salía frecuentemente a reuniones sin explicación. Una noche, Isabel salió vestida elegantemente, pero dijo que volvería tarde. Mercedes, decidida a descubrir más, la siguió hasta un restaurante lujoso en el centro de la ciudad. Mercedes mantuvo su distancia, pero observando de lejos, vio a Isabel sentarse con un hombre que nunca había visto antes. La conversación entre ellos parecía intensa, y la expresión de Isabel era diferente de su habitual sonrisa calculadora. El hombre, de apariencia seria y vestido con un traje caro, le entregó un sobre a Isabel, quien rápidamente lo guardó en su bolso. Mercedes intentó acercarse sin ser notada, pero no logró escuchar de qué hablaban. La curiosidad de Mercedes crecía con cada momento. ¿Quién era ese hombre y cuál era su relación con Isabel? El sobre que le entregó parecía contener documentos importantes,
pero la naturaleza de su conversación seguía siendo un misterio. Mientras observaba de lejos, Mercedes se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. Isabel, claramente, estaba involucrada en algo que no quería que nadie supiera. De vuelta en la mansión, Isabel actuaba normalmente, pero Mercedes sabía que esa noche había cambiado todo. Ahora tenía más preguntas que respuestas, y cada vez más se sentía atrapada en una red de secretos. ¿Qué estaba tramando Isabel y cuál sería el próximo paso? Mercedes sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero también sabía que si la descubrían, las consecuencias podrían ser graves. Los días transcurrían con una incómoda rutina en la mansión. Isabel continuaba con sus salidas nocturnas, siempre volviendo con una mirada de satisfacción que solo aumentaba las sospechas de Mercedes. La empleada sentía que estaba cerca de descubrir algo grande, pero sabía que no podía actuar sin pruebas concretas. Mientras tanto, Emiliano, cada vez más apegado a Mercedes, parecía ajeno a lo que sucedía a su alrededor, pero sentía la ausencia de su padre y la frialdad de Isabel. Mercedes continuaba siguiendo a Isabel cuando era posible, pero siempre con cautela. En una de esas noches, vio a Isabel entrar en un edificio de oficinas con el mismo hombre que había encontrado en el restaurante. La expresión en el rostro de ella era de urgencia, y Mercedes, manteniéndose escondida, logró acercarse lo suficiente para escuchar parte de la conversación. Isabel hablaba sobre documentos y una herencia. El hombre parecía ser un abogado, pero Mercedes no estaba segura de qué exactamente estaba ocurriendo. Mientras Mercedes intentaba juntar las piezas, algo inesperado ocurrió. Isabel comenzó a notar que estaba siendo observada. Un día, en una cena con amigos en la mansión, Isabel lanzó una mirada sospechosa hacia Mercedes. La empleada, que hasta entonces había sido invisible para la patrona, ahora sentía que sus movimientos estaban siendo vigilados. Isabel sabía que alguien estaba cerca, pero aún no tenía certeza de quién. La tensión aumentaba en la mansión. Mercedes tenía que actuar con más cautela, pues cualquier error podría salir caro. Isabel se volvía más astuta, y Mercedes sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué estaba planeando Isabel? ¿Y cómo podría Mercedes desenmascararla sin ponerse en peligro? Cada paso ahora era un riesgo, pero Mercedes estaba decidida a descubrir la verdad. Mercedes sabía que necesitaba más información sobre el estado de Santiago. Decidida a actuar, volvió al hospital sin que Isabel lo supiera. Usando el pretexto de visitar a su patrón, logró hablar con la enfermera que cuidaba de Santiago. La enfermera, que era amable y discreta, le reveló que el estado de Santiago era estable, pero que no había señales claras de que despertaría pronto. Durante la conversación, la enfermera mencionó algo que llamó la atención de Mercedes. En uno de los exámenes de sangre de Santiago, los médicos habían detectado una sustancia inusual, pero como también había ingerido alcohol, se consideró un efecto secundario de la mezcla. Mercedes sabía que esa sustancia solo podía ser el medicamento que había encontrado en el armario de Isabel. La revelación hizo que Mercedes se diera cuenta de que estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Isabel, de alguna forma, había envenenado a Santiago para provocar el accidente, pero ¿cómo probarlo? Necesitaba pruebas más concretas, pero el descubrimiento de la sustancia era una pista importante. Ahora, más que nunca, Mercedes sentía que Santiago corría peligro y que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. De regreso a la mansión, Mercedes intentaba mantener la calma. Isabel, siempre atenta, parecía estar acercándose a sus objetivos. Lo que Mercedes aún no sabía era hasta dónde estaría dispuesta a llegar Isabel para asegurarse de que Santiago no despertara y que su fortuna fuera heredada. El reloj corría, y Mercedes sabía que el próximo paso sería crucial. Cada día, Mercedes se sentía más presionada a encontrar una forma de desenmascarar a Isabel. Decidida a no fallar, comenzó a reunir todas las pistas que había descubierto: el extraño comportamiento de Isabel, sus salidas nocturnas, el medicamento encontrado en el armario, y ahora, la revelación de la sustancia en la sangre de Santiago. Todo parecía encajar, pero Mercedes sabía que, sin una prueba definitiva, sería imposible acusar a Isabel. Una noche, Mercedes decidió actuar. Aprovechando un viaje rápido de Isabel a la ciudad,
Entró en la habitación de la patrona y comenzó a registrar sus pertenencias más íntimas. Fue entonces cuando, entre papeles de negocios y cartas antiguas, encontró lo que buscaba: un frasco vacío del medicamento que ya había visto antes. La etiqueta indicaba que era un sedante poderoso, lo que confirmaba sus sospechas de que Isabel había drogado a Santiago antes del accidente. Con el frasco en mano, Mercedes sabía que ahora tenía la prueba que necesitaba. Pero, ¿qué hacer a continuación? Ir a la policía sin una estrategia podría ser peligroso, más aún considerando el poder y la influencia de Isabel. Mercedes sabía que, si la descubrían, Isabel no dudaría en tomar medidas extremas para asegurarse de que nadie arruinara sus planes. De regreso a la cocina, Mercedes miró al pequeño Emiliano, que jugaba inocentemente en el patio. Sabía que además de proteger a Santiago, su mayor prioridad era asegurar la seguridad del niño. Pero cuanto más tiempo tardara en actuar, más cerca podría estar el final. Isabel estaba a punto de alcanzar lo que quería, y Mercedes sabía que no podía esperar más. Mercedes estaba decidida a desenmascarar a Isabel de una vez por todas. Después de descubrir el frasco de sedante, se dio cuenta de que necesitaba una estrategia para asegurarse de que Isabel fuera capturada en flagrancia. La empleada sabía que, con la influencia de Isabel, simplemente entregar las pruebas a la policía podría no ser suficiente. Necesitaba algo más concreto, algo que no dejara dudas sobre las intenciones de Isabel. Mercedes decidió que la mejor manera de atrapar a Isabel sería grabando una confesión. Sabiendo que Isabel estaba cada vez más paranoica, Mercedes comenzó a provocar pequeñas discusiones, tratando de hacer que la patrona dejara escapar algo. Sin embargo, Isabel era cuidadosa y siempre mantenía el control de sus palabras. Aún así, Mercedes sabía que la tensión entre ellas estaba creciendo. Mientras tanto, Isabel continuaba reuniéndose con el misterioso hombre. Mercedes no sabía quién era, pero comenzó a sospechar que él estaba ayudando a Isabel a ocultar el crimen, o peor aún, planeando algo más grande. Decidida a descubrir más, Mercedes siguió a Isabel nuevamente, esta vez hasta una oficina de abogados. Allí, vio salir a Isabel con un sobre grueso, el mismo que ya había visto en otras ocasiones. Ahora Mercedes sabía que no podía demorar más. Isabel estaba cerca de concluir su plan, y Santiago seguía en coma, vulnerable al próximo movimiento de su esposa. Mercedes necesitaba un último paso para asegurar que todo saliera a la luz, antes de que fuera demasiado tarde. La situación dentro de la mansión se estaba volviendo insoportable. Isabel, que antes ignoraba a Mercedes, ahora comenzaba a tratarla con frialdad y desconfianza. Las pequeñas provocaciones de Mercedes estaban funcionando, pero al mismo tiempo, sabía que eso ponía su vida en riesgo. Isabel se volvía cada vez más inestable, y Mercedes podía sentir que algo estaba a punto de suceder. Una mañana, Mercedes escuchó a Isabel hablando por teléfono una vez más. Esta vez, la patrona hablaba con urgencia sobre plazos y la importancia de resolver la situación antes de que Santiago tuviera la oportunidad de despertar. Mercedes no podía creer lo que estaba oyendo. Isabel planeaba asegurarse de que Santiago nunca despertara. Ese era el indicio de que Isabel estaba a punto de tomar una medida drástica. Mercedes sabía que tenía que actuar rápido. Reunió todas las pruebas que tenía: el frasco de sedante, las notas de sus observaciones y los fragmentos de conversaciones que había escuchado. Sin embargo, aún faltaba algo: una confesión directa de Isabel, algo que fuera irrefutable. Decidida a obtener esa confesión, Mercedes ideó un plan para confrontar a su patrona. Esa noche, Mercedes esperó a que Isabel regresara de uno de sus encuentros misteriosos. Cuando la patrona entró a la casa, Mercedes la confrontó directamente, acusándola de haber causado el accidente de Santiago y de estar planeando algo peor. Isabel, al principio, lo negó todo, pero Mercedes podía ver el nerviosismo en sus ojos. Solo era cuestión de tiempo antes de que Isabel cometiera un error. El enfrentamiento entre Mercedes e Isabel fue breve pero intenso. Isabel intentó mantener la calma, pero Mercedes se dio cuenta de que su patrona estaba al borde de un colapso. Con el frasco de sedante en sus manos, Mercedes la acusó directamente, e Isabel, en un momento de ira, confesó que había envenenado a Santiago. Sin embargo, antes de que Mercedes pudiera registrar la confesión,
Isabel se dio cuenta de su error y rápidamente cambió de táctica. Isabel intentó sobornar a Mercedes, ofreciéndole dinero para que guardara silencio. Le prometió que si Mercedes no contaba nada a la policía, garantizaría que ella y Emiliano vivieran cómodamente por el resto de sus vidas. Sin embargo, Mercedes sabía que no podía confiar en Isabel. La patrona ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería, y Mercedes sabía que su lealtad estaba con Santiago y Emiliano, no con el dinero. Con la tensión en aumento, Isabel se dio cuenta de que su oferta no sería aceptada. Se volvió agresiva, amenazando con destruir la vida de Mercedes si no aceptaba el acuerdo. Isabel, ahora sin máscara, mostraba su verdadero rostro, una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurar que Santiago nunca volviera a incomodarla. Mercedes, sin embargo, estaba lista para enfrentar las consecuencias. Mercedes sabía que tenía que salir de la mansión con seguridad. Isabel estaba más peligrosa que nunca, y el siguiente paso era asegurarse de que las autoridades supieran todo. Mercedes hizo una copia de todas las pruebas y decidió que la única forma de garantizar la seguridad de Emiliano era ir a la policía de inmediato. Mercedes pasó la noche sin dormir, sabiendo que el día siguiente sería decisivo. Había reunido pruebas suficientes para incriminar a Isabel, pero la patrona aún estaba suelta y claramente dispuesta a tomar medidas drásticas para deshacerse de cualquier amenaza. Esa mañana, Mercedes decidió que no había más tiempo que perder. Tomó las copias de todas las evidencias y salió de la mansión, decidida a llevar el caso a la policía. Al llegar a la comisaría, Mercedes fue recibida con escepticismo por los oficiales. Isabel era una mujer poderosa e influyente, y no sería fácil derribarla. Sin embargo, cuando Mercedes presentó las pruebas, el frasco de sedante, las detalladas anotaciones y la confesión velada que había grabado en su teléfono, los investigadores comenzaron a tomar el caso en serio. Mientras tanto, Isabel comenzó a sentir que el cerco se cerraba. Sabía que Mercedes estaba actuando en las sombras y que su tiempo se estaba agotando. Isabel hizo un último intento de cubrir sus huellas, tratando de involucrar a su abogado para borrar cualquier evidencia que pudiera vincularla al accidente de Santiago. Sin embargo, lo que no sabía era que Mercedes ya había tomado medidas para asegurarse de que nada fuera borrado. Esa tarde, la policía irrumpió en la mansión López y arrestó a Isabel bajo la acusación de intento de homicidio. Intentó mantener su inocencia, pero las pruebas eran demasiado incriminatorias. Mercedes finalmente sintió que se estaba haciendo justicia, pero aún quedaba una cuestión pendiente. Santiago, quien seguía en coma, no sabía nada de lo que había sucedido. Mercedes sabía que él necesitaría conocer toda la verdad, pero eso solo sería posible si despertaba. Con Isabel en prisión, la atmósfera en la mansión cambió drásticamente. Mercedes, ahora responsable de Emiliano, sentía una mezcla de alivio y tensión. Isabel había sido neutralizada, pero la recuperación de Santiago aún era incierta. Los médicos continuaban monitoreando su estado, pero Mercedes temía que los daños causados por el sedante y el accidente fueran irreversibles. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Días después del arresto de Isabel, Santiago comenzó a mostrar signos de mejora. Pequeños movimientos, seguidos de respuestas involuntarias a estímulos, indicaban que estaba saliendo lentamente del coma. Los médicos estaban optimistas, pero cautelosos. Mercedes, por otro lado, sentía que finalmente podía haber una luz al final del túnel. Cuando Santiago abrió los ojos por primera vez en meses, Mercedes estaba a su lado. Ella tomó su mano, emocionada, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Santiago estaba confundido, sin entender lo que había pasado, y Mercedes sabía que sería su responsabilidad contar toda la verdad. Sabía que, además de la recuperación física, Santiago necesitaría enfrentar la traición de la mujer en quien confiaba. En las semanas siguientes, Santiago comenzó a recuperarse lentamente. Mercedes estuvo a su lado todo el tiempo, ayudándolo a reconectar con su hijo y a comprender lo que había sucedido durante el tiempo que estuvo en coma. Santiago quedó profundamente afectado al enterarse del intento de asesinato y del plan de Isabel, pero encontró consuelo al saber que Mercedes había luchado para protegerlo a él y a Emiliano. Santiago,
Ahora consciente de todo lo que había pasado, decidió que era momento de empezar de nuevo. El arresto de Isabel lo había liberado de una relación basada en mentiras y manipulación, y quería asegurarse de que Emiliano nunca volviera a pasar por algo similar. Mercedes, quien había sido una figura constante durante todo el proceso, se volvió aún más cercana a Santiago y a Emiliano. Con el paso de los meses, Santiago comenzó a reorganizar su vida, volvió a los negocios, aunque de manera más cautelosa, y decidió vender la mansión donde tantos secretos se habían guardado. La relación entre Santiago y Mercedes comenzó a evolucionar de forma natural, a medida que él percibía lo importante que ella había sido para su supervivencia y la de su hijo. Emiliano, por su parte, florecía bajo los cuidados de Mercedes. El niño, que antes era ignorado por Isabel, ahora encontraba el amor y la atención que siempre mereció. Santiago veía cuánto significaba Mercedes para Emiliano y cuánto había sacrificado para protegerlos a ambos. Con el tiempo, lo que comenzó como una amistad basada en confianza y lealtad, lentamente se transformó en algo más profundo. Cuando Santiago finalmente se recuperó por completo, tomó una decisión importante. Le propuso matrimonio a Mercedes. Para él, no era solo una cuestión de gratitud, sino de amor verdadero. Mercedes había mostrado una fuerza y un valor que él nunca había visto antes, y sabía que ella era la mujer con quien quería pasar el resto de su vida. La boda de Santiago y Mercedes fue un evento sencillo, pero lleno de significado. Amigos cercanos y familiares fueron testigos de la unión de dos personas que, a través de una serie de desafíos y pruebas, encontraron el amor y la paz. Emiliano, ahora con una familia estable y amorosa, sonreía junto a su padre y su nueva madre, sintiéndose finalmente en casa. La vida de Santiago cambió por completo desde el accidente. No solo sobrevivió al intento de asesinato de Isabel, sino que encontró una nueva oportunidad de felicidad al lado de Mercedes. La mansión, que antes albergaba tantos secretos, quedó en el pasado, y la nueva familia se mudó a una casa más pequeña, pero llena de luz y amor. En cuanto a Isabel, pagó el precio por sus crímenes. Condenada por intento de homicidio, pasó el resto de sus días tras las rejas, reflexionando sobre las decisiones que la llevaron hasta allí. Santiago nunca quiso volver a saber de ella y decidió que el pasado debía quedar donde pertenecía. Ahora, con una nueva vida junto a Mercedes y Emiliano, Santiago finalmente encontró la paz que siempre buscó. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una historia de redención, donde el amor y la verdad prevalecieron sobre la codicia y la traición, y así comenzaba un nuevo viaje, lleno de esperanza y promesas para el futuro. ¿Y tú? ¿Harías lo que hizo Mercedes o habrías tomado una decisión diferente? ¿Qué opinas sobre lo que le ocurrió a Isabel? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si te gustó esta historia.